Quiero agradecerles a todos y en especial agradecerle al doctor Sergio Mejía por aceptar mi invitación para dar esta charla el día de hoy. Realmente pues es un honor contar con el doctor Sergio Mejía. Él es médico integrativo y me encanta que siempre diga médico integrativo al inicio, como se presenta, especialista en cardiología y es ex vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, SESMI. Yo tuve el placer de conocerlo como profesor de la Escuela de Salud Integrativa en el máster, del cual él pues da todo lo que es el módulo de cardiología y pues ahí me empecé a interesar más en el tema sobre lo que él hablaba. Después hice su módulo de metales pesados y de coherencia cardíaca y realmente pues muy interesante y me gusta porque definitivamente, como lo decía el doctor ahora, él no deja de ser cardiólogo, pero solamente que cambia un poco ese abordaje desde algo muchísimo más integral en la forma en que ve al paciente. Así que bienvenidos a todos. La forma que vamos a hacer es, el doctor va a hacer su presentación y luego de eso, todas las preguntas que ustedes tengan, pues aquí ustedes van a encontrar donde dice preguntas y respuestas. Así que por favor las pueden hacer ahí y el doctor pues amablemente va a responder a ellas. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido a Costa Rica desde la distancia. Muchas gracias a ti, Patricia. Muchas gracias. Para mí es un honor, es un placer. Los que ya tenemos unas cuantas décadas de evolución, esto es una dicha, es como estar viviendo en el futuro, lo que en la década de los 70 y de los 80 lo veíamos en películas de ciencia ficción, poder estar ahora mismo desde mi estudio en mi casa, en Málaga, España, transmitiendo directamente a Costa Rica, organizando horarios, 9 de la noche España, 1 de la tarde en Costa Rica, y estamos en sintonía. Nos hemos conocido también vía online, porque yo no he estado nunca en Costa Rica y ya esto es una autoinvitación que me hago. Es realmente muy bueno poder aprovechar estas tecnologías para compartir este conocimiento y es una de las grandes ventajas por la que yo creo que el ser humano ha puesto el pie en el acelerador para el avance. Yo suelo contar por ahí que el primer coche, el primer carro que yo tuve era sin dirección asistida y ahora el que tengo pues le doy las órdenes verbales y como está conectado al teléfono me obedece si quiero cambiar la temperatura solamente con una orden verbal y no han pasado más de 40 años. Entonces voy a empezar a hablar de lo que pone el título de la presentación, la salud cardíaca desde la cardiología integrativa. El término integrativo está siendo muy socorrido por los médicos que de uno y otro lado vamos apareciendo después de una formación más o menos reglada con lo que fueron las escuelas de medicina en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, combinándolo con técnicas que vienen de medicinas muy tradicionales, como puede ser la Ayurveda de la India, como puede ser la medicina tradicional china, como puede ser la homeopatía. Que antes, cuando no había estas facilidades de comunicación, pues costaba más adquirir esa formación y esa información. Ahora, gracias a esta capacidad informativa que tenemos, abuelo de pájaro, en tu casa, en un instrumento portátil, pues es muchísimo más sencillo adquirirlas. Y como no fueron adquiridas en la facultad, uno dice, bueno, ¿dónde encajo yo esto? O sea, yo me he formado como cardiólogo, yo sé hacer un montón de cosas, la ecocardiografía, el electrocardiograma, el cateterismo, el marcapaso, la resonancia magnética, pero si un día me formo en terapia neural o empiezo a estudiar homeopatía o me interesa la acupuntura, tengo que buscar un cajón aislado de lo que sería una formación no reglada. Entonces, por eso estamos usando un poco el adjetivo cardiología o medicina integrativa. Y si se pone el adjetivo holístico, ya eso tiene que ver un poquito con la percepción que tenemos del ser humano. Yo suelo personalmente hacer esa diferencia, cardiología integrativa o cardiología holística,
El holismo, digamos que va un poquito más allá, es un poquito más atrevido, se mete en cosas que para la ciencia moderna son incluso esotéricas. Pero si recordamos, si hacemos memoria y repasamos la historia, los grandes médicos persas eran todos astrólogos y hay todavía hoy en día quien cuestiona la astrología como si eso realmente es una ciencia o es algo que hacen unos charlatanes por ahí que hacen el horóscopo semanal. Todavía estamos en ese punto de intentar recordar. Entonces, la charla que yo voy a dar es una charla divulgativa, pero como sé que hay muchos colegas y sanitarios que se meten y que están interesados, pues el material de la diapositiva puede ser un poco denso para aquel que no sea sanitario. El lenguaje de la charla intentará ser divulgativo, o sea, para público general. La diapositiva, cuando tiene contenido científico, un artículo de una revista, está puesta ahí para que si un colega quiere usarlo más adelante para profundizar en un tema determinado, pues lo pueda hacer. Ya no es como antes que las diapositivas nos decían, una diapositiva bien hecha tiene que tener muy poco texto. Hoy en día yo creo que las aprovechamos para meter la mayor cantidad de información posible. No se distraiga el asistente a la charla con el texto de la diapositiva, sino que me siga a mí el hilo de la charla y a veces algunas diapositivas serán intentando meter muchísima información para poder rentabilizar, digamos, la pantalla. Empezamos, pues, salud cardíaca desde la cardiología integrativa. Voy a hablar de cardiología, pero realmente me voy a referir al sistema cardiovascular. Y quiero que se os quede esta imagen en la mente. Esta es una imagen que sale de una exposición que va por ahí que se llama Bodies. Y en esa imagen están incluidas todas las ramas del árbol arterial. Aquí solamente hay arterias, arteriolas y capilares arteriales. Es decir, aquellos vasos que llevan sangre con oxígeno, sangre limpia, lo que se llama la circulación arterial, la del pulso, la que encontramos cuando nos tomamos el pulso. Lo normal en la medicina nuestra es entender el sistema cardiovascular como pues, el corazón con sus 4 partes, la aorta, los grandes vasos, aquí va la arteria humeral, luego la arteria radial, la arteria cubital, por aquí baja la aorta, arterias renales que van a los riñones, pero parece que cuando entramos en el órgano ya no es del terreno vascular, ahí ya cambiamos de especialista. Pues el vascular te puede mirar la arteria renal, un Doppler, un angiotac, una técnica de diagnóstico para ver la arteria renal, pero luego el riñón ya hace parte del nefrólogo. Se nos olvida que en ese riñón, si lo veis aquí, está lleno de arteriolas, o sea, no hay una solución de continuidad entre la arteria renal y el riñón. Lo mismo en todos los órganos. Aquí, perdón, aquí no estaba señalando el riñón, sino el hígado. El hígado, el corazón, los pulmones, el cerebro, la vasculatura, su objetivo es llevar la sangre hasta el final, dejarla al lado de la célula en cada tejido para que pueda ser extraído el oxígeno y todos los demás nutrientes que van en esa sangre arterial. Desde esta perspectiva, ya invito a que haya una integración en el concepto de lo que es la salud cardíaca, de lo que es la medicina cardiovascular. Todo el cuerpo se puede ver afectado por un trastorno en el sistema cardiovascular. Por esto que estoy contando. Esta imagen que se quede como primera imagen a tener en cuenta para la charla de hoy. Si usamos el microscopio, aquí a la izquierda de la pantalla vemos un corte de un trozo de piel. Lo que vemos aquí arriba son los vellitos, está muy magnificado, los vellos de la piel, y debajo vemos un corte de un nervio, unas venitas que hay aquí, y aquí abajo a la derecha vemos lo que es una arteria pequeñita, no es una de las arterias principales del cuerpo, pero este corte nos sirve para que entendamos cómo es realmente una arteria. Y a la derecha un corte con un microscopio de mayor potencia que nos muestra que esto realmente no es un tubo. A veces tenemos la idea de que no, esos son unos tubos que se tapan con el colesterol y se monta ahí un pollo monumental. No es del todo así y eso es lo que voy a intentar explicar durante la charla con detalle para que realmente aprendamos a prevenir la enfermedad cardiovascular.
llevamos una temporada en que hemos detectado unos factores de riesgo que llamamos típicos, una temporada de unas cuantas décadas, 60 años más o menos desde que se describió en el estudio Framingham los factores de riesgo que llevan al infarto y al ictus, y en lugar de conseguir que esa curva baje, la curva no para de subir. Hoy en día la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de mortalidad en el mundo, la primera causa de enfermedad, de morbilidad. Con lo que algo no estamos haciendo bien a nivel de epidemiología, porque esa enfermedad no la hemos conseguido controlar. Entonces abramos un pequeño camino de mente abierta para ver qué es lo que está pasando. Si vemos aquí en esta foto microscópica tan bonita, la arteria tiene 3 capas. La de más adentro, que está en contacto con las células de la sangre, aquí vemos un paquetito de glóbulos rojos, esa capa más íntima, que es como una moqueta, que lleva a las células de la sangre con todo el cariño del mundo para que no se estropeen, se llama endotelio. Endotelio, y que se os grabe esta palabra, el endotelio. Luego está la capa media, que es muscular, es un músculo, la arteria se contrae y se dilata, la arteria tiene una actividad, tiene capacidad de, cuando estás más joven, antes de que se vayan poniendo más rígidas, hay un movimiento muscular en estas arterias y por eso puede haber el fenómeno del espasmo, que también es responsable de que haya falta de riego en algunos órganos. Y luego la capa más externa, que se llama la capa adventicia, que también tiene un papel importante en el tema de la arteriosclerosis, cuando esa capa adventicia se va llenando de calcio. Vamos ya más o menos viendo por dónde van las cosas. Endotelio es la capa que tiene contacto con las células sanguíneas y con la sangre en general. El primer mensaje, porque cuando vamos a hablar de cardiología siempre estamos hablando de arteriosclerosis, porque lo más duro, digamos, de afrontar en el tema de la cardiología, pues es el infarto, la enfermedad que da la angina de pecho y la insuficiencia cardíaca derivada de no tener una buena circulación en el corazón. Entonces ahora mismo nos enfocaremos en el tema ese de la arteriosclerosis. Hay que cambiar el chip y cuanto antes lo hagamos de manera personal, mejor pronóstico vamos a tener. La arteriosclerosis no es colesterol tapando arterias. Repito, la arteriosclerosis no es colesterol y grasa tapando arterias. La arteriosclerosis es una inflamación de la arteria. Y aquí lo vemos. El primer paso, esta es una de las diapositivas más de orden académica, pero el primer paso que se da en una persona que está teniendo arteriosclerosis se llama disfunción endotelial. ¿Se acuerdan de la capa, esa moquetita que cubre la arteria por dentro? El endotelio. Ese endotelio tiene una función importantísima. Es un órgano que secreta sustancias, que secreta hormonas, que secreta el óxido nítrico para que la arteria funcione bien y la relación entre la arteria y la sangre que va por dentro sea adecuada. Pues si tenemos una inflamación o una infección, ese endotelio funciona mal. Y cuando ese endotelio funciona mal, vamos a ver que tenemos un montón de problemas. La sangre se puede coagular, las plaquetas se activan cuando ese endotelio no funciona bien, puede haber coagulación de la sangre, puede haber trastornos en las células, o sea, la morfología, la forma de esa arteria por dentro va cambiando y es lo que va haciendo que la arteria se pueda estrechar. Yo suelo poner un ejemplo para explicar esta parte de lo que es una inflamación de la arteria. Cuando alguien tiene un esguince de tobillo o un trauma severo de rodilla y la tiene muy inflamada, vemos cómo ese órgano adquiere unas dimensiones importantes. Un tobillo hinchado lo ves muy grande y a nivel celular eso es porque hay millones de células ahí, hay líquido, hay fluidos, hay todo un fenómeno que es lo que conocemos como inflamación, que en esos momentos agudos suele ser reparadora. La inflamación aguda suele ser voy a ir allí a reparar un asunto que se me ha roto. En la arteria pasa lo mismo. Si la arteria, que es ese conducto pequeñito que habíamos visto, se inflama, pues al inflamarse obstruye el paso a la sangre. Y no estamos hablando de que haya ahí grasa tapando la arteria, estamos hablando de que esa arteria al inflamarse está creando una obstrucción al paso normal de la sangre. Cuando la inflamación se vuelve crónica, ya no es un problema agudo sanador, ya es un problema crónico y es un problema. La inflamación crónica a la que está sujeta la mayoría de la población actual por la nutrición es
el problema primo que está llevando a esta disfunción endotelial y a la arteriosclerosis, que es la enfermedad que nos ocupa en este momento. Fíjense que hasta ahora no he hablado en ningún momento del colesterol. He hablado del endotelio, de la disfunción endotelial y de la inflamación de la arteria como causa de la arteriosclerosis. Eso desafortunadamente no hace parte del discurso habitual de la cardiología. Yo soy miembro de las sociedades de cardiología regulares, de la europea, de la española, de la colombiana, de la andaluza, y allí estamos con esto que tengo ahora en la diapositiva, los factores de riesgo cardiovascular que fueron definidos en el estudio Framingham. Framingham es un pueblito que hay cerca de Boston, en Estados Unidos. Allí se hizo un estudio estadísticamente muy bien organizado, con una metodología potente que lo lleva a estar hoy. Se ha convertido casi en una empresa de producir estudios y de hacer un seguimiento de esto. Y entonces lo que encontraron allí fue los factores de riesgo que están asociados a la enfermedad que conocemos como arteriosclerosis. Y aquí hay que hacer un apunte muy importante. Nuestra medicina moderna se nutre de los datos estadísticos que nos aportan ensayos clínicos y estudios clínicos de observación, de intervención. En algunos estudios simplemente describimos lo que está pasando, en otros nos metemos y a una población le damos un fármaco y a otra le damos un placebo y comparamos. Esos son los que se llaman estudios de intervención, para obtener una correlación, pero no existe una fórmula estadística que me demuestre la causa-efecto. No existe. Existen diferentes formas de correlación, univariante, multivariante, un montón de técnicas para decir esta variable y esta otra variable se correlacionan y eso no es fruto del azar. Hay una correlación y eso está bien, pero dependiendo de las variables que yo analice, puedo empezar a tener conclusiones equivocadas. Un ejemplo, si yo hago un ensayo clínico en la presencia de infarto de miocardio en una población de hombres adultos y el color del carro, el color del coche, puedo obtener resultados concluyentes. Oye, la estadística me demuestra, y si vamos un poquito más allá diríamos, la ciencia me ha demostrado que los que tienen coche de color azul tienen más incidencia de infarto. Eso es posible que pase. En esa población que yo estudié, pues hubo una correlación entre el coche de color azul y la presencia de infarto de miocardio, y no es por azar, es porque en esa población que yo estudié, pues había una preferencia por los hombres de comprar un coche de color azul. Pero eso no me debe llevar a mí a concluir que tener un coche azul produce infarto. Ahí es donde hay que hilar muy finito a la hora de cómo estamos interpretando eso que se conoce como medicina basada en la evidencia y que en los medios de comunicación se conoce como la ciencia. Eso es un salto mortal un poco atrevido y os invito a que pongáis un poco el freno y cuando estudiéis la estadística y la información y los que sois científicos, reconozcamos esto, que esto es un asunto de correlación, no de causa-efecto. Pues bien, el estudio Framingham estudió que estos son los factores que están relacionados con la presencia de arteriosclerosis. El tabaco, el sexo y la edad. Se sabe que los hombres tienen más riesgo que las mujeres hasta la menopausia. A partir de la menopausia, la mujer iguala al hombre en riesgo de enfermedad cardiovascular, pero si la mujer es fumadora, dobla al hombre después de la menopausia en el riesgo. Antes se veían muchas viudas de maridos que habían muerto de infarto. Hoy en día, desde que la mujer se apuntó a fumar, pues ya se ven muchos viudos de mujeres que han tenido infarto. El peso, esto es innegable. La actividad física, el sedentarismo es un factor de riesgo. Los antecedentes familiares, que duda cabe que hay una tendencia genética, no causal, pero sí una tendencia genética. La tensión alta, el azúcar, o sea, lo que es la diabetes y la prediabetes, y el colesterol. Un colesterol elevado se asocia con mayor riesgo de enfermedad coronaria. Lo hemos entendido como que la produce y por eso se nos ha cerrado el círculo en esto. Si tenemos el colesterol bajo, si tomamos pastillas para la diabetes, pastillas para la tensión y no fumamos, pues el riesgo es bajo. Eso es una verdad a medias, porque sí que esos factores de riesgo han demostrado su papel.
El papel del colesterol, luego os lo voy a explicar un poquito en detalle, se ha entendido mal. Requiere volver a estudiar fisiología para poder entender un poquito que lo del colesterol ha sido un gol en propia puerta y que lo estamos haciendo rematadamente mal y hay que reconducir ese conocimiento con lo del colesterol. Pero no son estos todos los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. No son todos los que están aquí. Estos son los que maneja la cardiología convencional y poco a poco están haciendo atisbos por la medicina ambiental en las nanopartículas de la contaminación. Eso ya se entiende como un factor de riesgo adicional. Ya se está publicando en los congresos de la Sociedad Europea de Cardiología el tema de los metales pesados, porque yo creo que los que llevamos en este tema de los metales estamos haciendo tanto ruido que al final se nos está escuchando por ahí. Este es el culpable de que yo sea hoy en día un médico integrativo. Bueno, aparte de un montón de historias también de índole personal y de evolución que cada uno va teniendo en la vida. Esta foto a mí me encanta porque es elocuente para todo aquel que todavía está fumando y habla un ex fumador. ¿Qué es lo que le tapa la arteria al que fuma? Porque aquí no hay colesterol, aquí no hay azúcar, aquí no tenemos ninguna de esas cosas de las que hablábamos antes. Esto no engorda, al revés, adelgaza un montón. ¿Qué es lo que al que fuma le tapa las arterias? Pues mira, aquí tenemos uno de ellos, que es el cadmio. Aquí abajo en el filtro tenemos otro, que es el mercurio. Por aquí enfrente tenemos otro, que es el plomo. Y por aquí un poquito más arriba, el arsénico. Estoy señalando los metales pesados o los semimetales como el arsénico, que no es del todo igual que los demás, no comparte la misma fórmula química, pero como es mi campo, yo voy a por ellos. Cadmio, mercurio, plomo y arsénico. ¿Esto qué hace? Inflamar, además de otras cosas, pero inflama la arteria, el cadmio. En el estudio en el que en el 2016, en una de las revistas de cardiología más prestigiosas, ya hay un estudio que demuestra el enorme beneficio de la terapia de quelación de metales con EDTA, que es un quelante que se lleva estos metales por la orina fuera del cuerpo. Y el impacto que eso tiene en los pacientes que tienen enfermedad obstructiva es importante. Yo cuando descubrí esto, cuando me di cuenta de que no era la nicotina lo que tapaba la arteria, sino que era el cadmio, empecé a tirar del hilo y me encontré pues con la toxicología de metales, con la medicina ortomolecular, porque resulta que el cadmio bloquea el zinc, el mercurio bloquea el selenio, y yo de zinc y de selenio no me acordaba más que de las clases de quinto de bachillerato de química y alguna cosa que vi en primero de medicina de bioquímica. Pero zinc, selenio, magnesio, eso en 5 años de especialidad de cardiología no pasó por ninguna de mis lecturas. Yo estaba ocupado formándome en otras cosas. Pues el tabaco, cuando tapa las arterias, estamos hablando de un asunto de un montón de tóxicos, pero entre ellos, a la hora de la arteriosclerosis, destaca el cadmio, el plomo, el mercurio y el arsénico. Dicho sea de paso, el arsénico, el rey de los venenos y el veneno de los reyes, porque era inoloro, inodoro e insípido. Bien, rápidamente por la diabetes, la diapositiva lo que quiere mostrar es que tanto el azúcar alto como la resistencia a la insulina y la propia insulina, lo que aumentan es este montón de factores que estropean el endotelio. Una vez más, vamos al endotelio. No estamos diciendo que el colesterol está tapando las arterias, y perdonadme que sea pesado con esto, pero esto hay que cambiarlo ya, hay que sacarlo de la mente de la gente. ¿El colesterol le está tapando las arterias? No, padre, no. El endotelio está inflamado. No produce óxido nítrico, aquí está, óxido nítrico, óxido nítrico, óxido nítrico, que es fundamental para que el endotelio funcione bien. Cuando por esta vía óxido nítrico, endotelina y angiotensina, ¿qué pasa? Que hay vasoconstricción. ¿Os acordáis que os mostré que la arteria tiene músculo? Pues facilitar la constricción de ese músculo, como si le da un calambre a la arteria se cierra y el órgano que me depende de esa arteria va a sufrir falta de oxígeno, lo que se conoce científicamente como hipoxia. Por esta vía de los factores de inflamación tenemos todo lo que bioquímicamente se conoce como inflamación. Y por este lado, interactuando con las plaquetas, pues tenemos una sangre que las plaquetas se pegan, se forman coágulos, la sangre es densa
lo que se llama una sangre espesa, coloquialmente hablando, pues tenemos los tres factores: la vasoconstricción, el espasmo de la arteria, la inflamación, que es lo que lleva realmente a la formación de la placa de ateroma que tapa la luz de la arteria, y la trombosis, que es lo que produce el infarto. El infarto agudo no tiene nada que ver con la pared de la arteria, es cuando llega un trombo y tapa el resto de la arteria, por eso es un evento agudo. Estos son los tres mecanismos por los cuales se forma la arteriosclerosis y es cómo actúa la diabetes ahí. Cómo la diabetes está relacionada con la arteriosclerosis. Quiero hacer propaganda de la nutrición porque en lugar de estar pensando que hay que bajar el colesterol y que hay que bajar la grasa y que hay que comer comidas light y bebidas light y toda esta parafernalia que nos han metido por los ojos, ¿con qué alimentos incrementamos nosotros la producción de óxido nítrico? Y que esto sea una lección que no se nos olvide. El óxido nítrico es un radical libre, pero es positivo. Es un radical libre de los buenos. Y tiene que estar en un buen nivel para que nuestras arterias funcionen bien, para que no se nos suba la presión y para que la sangre circule bien por todo el cuerpo. Pues os voy a contar. Cosas que suben el óxido nítrico son todas aquellas que tienen los aminoácidos arginina y citrulina y todo aquello que tenga coenzima Q10. Una de las primeras paradojas. La coenzima Q10 es bloqueada por las pastillas para tomar colesterol, con lo que cuando estamos tomando esas pastillas para bajar el colesterol, estamos bloqueando la coenzima Q10, con lo cual estamos bajando el nivel de óxido nítrico en las arterias. O paradoja. Arginina, citrulina y coenzima 10. ¿Dónde está la citrulina? En la sandía. La sandía es la fruta que más citrulina tiene, con lo cual ayuda a que haya óxido nítrico en nuestra sangre. Y ojo a este listado de alimentos: remolacha, ajo, chocolate negro, nueces, arroz integral, espinaca cocida, pimienta cayena, qué rico, col rizada, cebolla y frutos secos. Espero que hayan tomado nota. Yo he tenido que tomar nota porque soltar toda esta parrafada de memoria seguro que alguno se me iba a quedar. Todos estos son alimentos que fomentan en el cuerpo la producción de óxido nítrico. Tomemos nota porque por diferentes vías, no todos usan la misma vía bioquímica, pero por diferentes vías estos alimentos nos pueden ayudar a prevenir la arteriosclerosis. Este artículo es del 2002 y habla de que la insulina causa disfunción endotelial, o sea que todo lo que tiene que sufrir el diabético, no todo es por culpa de la diabetes, también es cuando has llegado a ser un insulino dependiente, que sepas que esa insulina puede estar causando disfunción endotelial. Hago el comentario no para asustar al que ya es diabético y que la necesita, sino para el que no ha llegado a la diabetes todavía se tome en serio el tema de su nutrición. Estamos en un punto importante en la evolución del ser humano en el que la gente tiene que tomar conciencia de su nutrición, tomar conciencia de cómo se previenen las enfermedades para evitar tener esos problemas en la tercera edad. Como lo del colesterol tiene mucho que rascar, yo os invito a ver este vídeo que está en mi canal. Mi canal se llama como yo, Sergio Mejía Viana, y el título del vídeo es ¿es realmente seguro bajar el colesterol? ¿Por qué lo pongo así en plan de pregunta? Porque si veis aquí, describo en una de las diapositivas que salen en el vídeo cuáles son las funciones buenas del colesterol. Normalmente en la sociedad actual tú mencionas la palabra colesterol y te sale con una cruz y eso es como ver al demonio. No, no, colesterol bajo, cuanto más bajo, por favor a nivel del suelo. Pues eso es un error. Porque el colesterol, como veis ahí, tiene funciones estructurales. Es un componente muy importante de las membranas plasmáticas de los animales, es decir, de la célula. Hace parte de la membrana de cada celulita y ahí tiene una función reguladora de los otros lípidos, de los fosfolípidos, de las otras grasas, de las interleuquinas, de las que son más inflamatorias, que son las que realmente generan problemas, pero no es el colesterol el que genera el problema. Ojo, el colesterol es el precursor de la vitamina D. Esta semana Patricia en su Instagram nos ha hecho mucha publicidad de la importancia de la vitamina D en el sistema cardiovascular, en el metabolismo de los huesos, para regular el sistema inmune, que es el que nos defiende de la inflamación, del cáncer y de las infecciones. Y claro, esa vitamina D viene de la interacción de los rayos UVA del sol con el colesterol debajo de la piel. Si nuestra sociedad ha demonizado al sol
o se pone protectores solares para que no penetren los rayos UV en la piel, y tiene el colesterol por los suelos, ¿cómo está la vitamina D? Por los suelos. ¿Y cómo está el cáncer? ¿Cómo están las infecciones? ¿Cómo están las enfermedades autoinmunes? Por los cielos. Esta es una relación, una correlación que se nos tiene que ir metiendo en nuestra mente para que vayamos entendiendo que hay otras correlaciones de algo que no estamos haciendo del todo bien. El colesterol también es el precursor de las hormonas sexuales, la progesterona, los estrógenos, la testosterona. Entonces, si esto es así, entenderías que cuando uno está acercándose a la menopausia o a la andropausia, oye, el colesterol de forma natural tendría que estar un poquito más alto. No podemos pedirle el mismo colesterol a un chico de 20 años que a un señor de 60 o a una mujer de 60, porque las hormonas sexuales son producidas, una de las vías, en nuestras gónadas a partir del colesterol. Es el precursor de las hormonas corticoesteroidales, las que se producen en las glándulas suprarrenales, básicamente el cortisol y la aldosterona. Si yo soy una persona estresada y necesito mucho cortisol, estoy gastando más hormonas, y si no tengo colesterol suficiente para producir el colesterol, en la mujer, por ejemplo, ese cortisol va a salir de la progesterona y entonces empezaré a tener trastornos menstruales porque estoy estresada. Y aquí hago una invitación al final de la charla, que es cómo controlar el estrés con la coherencia cardíaca bestial. Y es precursor de las sales biliares. Entonces, funciones positivas del colesterol, de esa cosa que ahora mismo se nos pide que esté por debajo de 200, tengas la edad que tengas, porque eso va a tapar las arterias. Yo ya me atrevo a hablarlo un poco así en plan incluso cínico, pero no es que sea un tema para hacer burla, es que si esto está ahí, si esto es real y esto es ciencia, algo no estamos haciendo bien y hay que perder el miedo a contarlo. Como veis, yo ya he perdido el miedo a contarlo. Bien, un concepto que hay hoy en día es el del chequeo. Prevención es ir cada año a hacerme un chequeo, a medirme el colesterol, a hacerme una prueba de esfuerzo, a ir al urólogo a ver cómo está la próstata. Eso está bien, pero prevenir no es hacer una detección precoz. Prevenir es realmente adoptar un estilo de vida saludable, como pongo ahí, y conocer nuestro cuerpo. Si yo soy mecánico de coches, por ejemplo, voy a tener el mejor coche de la manzana, del barrio, porque yo mismo le doy un cuidado de lujo basado en el conocimiento que tengo de mecánico a mi coche. Cosas que mi vecino, que es pianista, pues no sabe hacer. Entonces el pianista, a cualquier cosa que le pase a su coche, tiene que venir a preguntarme a mí, que soy el experto mecánico. Si yo con mi cuerpo me voy convirtiendo en experto en estas cosas, en lugar de decir, no, como yo no soy médico, pues no tengo nada que hacer, tengo que ir al médico y el médico me ha dicho que me tome esta pastilla y ¿qué voy a hacer? Pues me la tengo que tomar. Y eso es la medicina actual y, ojo, no estoy en ningún momento siendo peyorativo con ese tema. Pero cuando tú vas conociendo todo esto, previenes la enfermedad desde la raíz, sabes manejar tu cuerpo desde la alimentación, desde el control del estrés, desde una actividad física sana. Entonces, cuidado con confundir estos dos conceptos. Detección precoz es el chequeo y eso está bien, pero no es suficiente, porque cuando con esa detección precoz te detectan algo, ahí ya es un poquito tarde, porque ya tienes algo. Y entonces ya no va a ser prevención primaria, sino prevención secundaria. Oye, es que ya tienes una diabetes. ¿Y por qué llegaste ahí? Ah, pues es que nadie me dijo que era bueno tener dietas de índice glucémico bajo y comer poco y no estar con la industria de la alimentación. Hay digamos, un saco que resume muy bien la fase previa del desastre. Antes del infarto, antes de la angina de pecho, antes del ictus, hay una cosa que ha sido agrupada bajo este nombre, que se llama síndrome metabólico, que es básicamente cuando tu cuerpo metabólicamente ha perdido el rumbo, no sabe manejar los azúcares, que normalmente son azúcares de muy mala calidad, que tú has estado dándole durante mucho tiempo, y es por eso que se genera una resistencia a la insulina. Ya las células no le creen a la insulina. Venga, ábreme la puerta que te llevo un azúcar de muy buena calidad. No, no, ya sé que lo que me traes es azúcar blanca, azúcar procesada, me traes un montón de bobadas de supermercado, yo ya no te quiero aquí. Y entonces el azúcar se empieza a quedar por ahí circulando y empieza a haber problemas, que se sube el azúcar. ¿Y qué hacemos en la medicina moderna? Pues metemos más insulina, a ver si conseguimos meter a la fuerza esos azúcares de mala calidad a la célula, en lugar de decir, oiga,
cambie usted el combustible que está llevando esa insulina, cambie la calidad de los carbohidratos y disminuya, y verá cómo la célula vuelve a recuperar la confianza en su insulina. Ese es, digamos, el factor inicial. Y hemos llegado a esto de la mano de la demonización equivocada de las grasas. Se ha dicho, hay que bajar las grasas, hay que subir los carbohidratos, comer 5 veces al día, un montón de cosas que se han generalizado en la sociedad, y al final lo que hemos tenido y hemos creado es una sociedad obesa con unos trastornos metabólicos muy importantes. Además de ese problema del azúcar, en el síndrome metabólico incluimos la tensión alta, los triglicéridos altos, la obesidad, y cuando ya hay problemas en los riñones, pues empezamos a perder proteínas por los riñones. Este síndrome metabólico desencadena lo que vemos aquí, inflamación endotelial, una vez más. No estoy hablando de que el colesterol esté tapando la arteria, estoy hablando de que hay inflamación del endotelio por este problema metabólico que hay en el cuerpo, y de aquí vamos directamente a lo que va a ser tener un infarto, un ictus o un evento vascular periférico, si se tapa una arteria de las piernas o de los brazos. Esto es fundamental para poder entender que no lo estamos haciendo del todo bien. Las arterias tienen que estar todas limpias, las arterias tienen que estar permeables para que haya circulación a todos los órganos. Si un hígado no tiene buena circulación, ese hígado va a funcionar mal. Y no es que el hígado esté mal, es que no le está llegando la circulación al hígado. Y así podemos poner cualquier tipo de órgano, el ojo, la degeneración macular, los problemas de la retina por falta de riego. Estamos hablando de la circulación microscópica. Y ahí tenemos que llegar por otra vía, porque ahí no llegan los catéteres, no hay stents para poner dentro de las arterias microscópicas. Ahí tenemos que buscar otras alternativas. 2 que propongo, y que se extendería mucho si me metiera en eso, pero estoy trabajando ahora en ello. He mandado una comunicación al Congreso de SESMI de este año. Voy a publicar un artículo a lo mejor con el tema de la ozonoterapia y la quelación de metales pesados con EDTA. Esa combinación es la caña, perdón por la expresión, para limpiar la microvasculatura, que nos va a servir para que la macrovasculatura tenga también un flujo mejor. Disminuye el envejecimiento arterial la combinación de ozonoterapia con terapia de quelación de EDTA. Eso supone una formación, hay que estudiar, hay que hacer las cosas bien. Factores de riesgo no típicos. Este articulillo lo escribí yo en el año 17, porque cuando vas encontrando estas cosas es bueno que lo podamos publicar y de manera científica, poderlo estructurar, poner la bibliografía. El título es Factores de riesgo atípicos en arteriosclerosis y enfermedad coronaria. Es hora de abrir la caja y mirar fuera. Salgamos, por favor, de la caja del Framingham, que estuvo muy bien, ha sido muy bonito mientras duró, pero oye, Framingham, por favor, hay más cosas, hazte un lado aparte, que tenemos que hablar de otros asuntos. Y antes de ese artículo yo había escrito otro un poquito más cañero, en el que hablaba del Framingham, que es el primer estudio, o un estudio que es más reciente, que se hizo en Noruega, una universidad de Noruega. Es un estudio estadísticamente a lo mejor igual de potente que el Framingham. Tiene más de 35.000 noruegos estudiados durante 10 años. Y en el HUNT-2, que es como se llama ese estudio, nos habla concretamente del asunto del colesterol, cómo en especial mujeres con colesterol entre 270 y 300 tienen menor incidencia de enfermedad cardiovascular, tal como lo oyen. Entonces, el título que yo le puse a este artículo es: llevamos 60 años con un tío preso, un preso que no es culpable, un preso que es inocente. Hemos demonizado al colesterol y resulta que el colesterol es inocente. No es el culpable de este problema. El que lo quiera investigar, le animo a estudiar el HUNT-2, las cifras. Me puse en contacto con el primer autor y me dijo: no te imaginas, nos han dado hasta en el carnet de identidad por haber publicado esos datos. Porque lo que se quiere es que se crea que el colesterol tiene que estar cuanto más bajo mejor. Bien, hay evidencia científica de lo que yo estoy diciendo, no me estoy inventando nada. Entonces, ahí, dentro de los factores de riesgo atípicos, vayamos a ver qué está pasando con el colesterol. Entendamos ese concepto, que a lo mejor es equivocado. Otro factor de riesgo atípico por no haber estado en el Framingham es el déficit de vitamina K2. La vitamina K2
tiene una función importantísima. Participa del metabolismo del calcio. El calcio, cuando no hay suficiente vitamina K2, tiende a depositarse en los tejidos blandos, especialmente en las arterias. Y ese es un factor de riesgo que la cardiología acepta. Luego veremos que hay un score de Agatston, cuando haces con un TAC de coronarias una medición de la calcificación arterial coronaria, eso es un factor de riesgo de que tengas problemas. Esto ya está aceptado. El calcio no tiene nada que ver con el colesterol, no tiene nada que ver con la grasa, es un asunto que metabólicamente va por otra vía. El metabolismo del calcio necesita de una adecuada vitamina D, de una adecuada vitamina K, de unos adecuados niveles de magnesio, que como es el principal catión intracelular, es el que mantiene el calcio a raya, ¿no? Calcio, cuanto menos mejor, porque el calcio contrae, el magnesio relaja. Y la paratormona. El calcio no es solamente, venga, todo el calcio que tú te metas por la boca se va a ir a los huesos. No, no, cuidado con eso también. Dentro de los factores de riesgo atípicos hay que mencionar a Linus Pauling o Linus Pauling, que es ganador de premio Nobel, uno de Química y otro de La Paz. Pero era un hombre que se dedicó a investigar cómo los déficits nutricionales producían todos una enfermedad, o que cualquier enfermedad puede ser debida a un déficit nutricional. Y él concretamente habló de la vitamina C, el ácido ascórbico. Sabéis que el déficit severo de ácido ascórbico se conoce como escorbuto, la enfermedad de los marineros de aquella época que no tenían la vitamina C al ser esencial, la tenemos que comer en la dieta, el limón, la naranja, el kiwi. El cuerpo no la produce. Si no la consumimos en suficiente cantidad, no tendremos un colágeno de buena calidad, porque la vitamina C es el precursor del colágeno. Al no tener un colágeno de buena calidad, la estructura de cualquier órgano del cuerpo que se apoya en el colágeno, es como la malla sobre la cual se pinta el resto de los tejidos. Si no tenemos buen colágeno, la estructura de los órganos no va a ser sólida. Y una arteria sin colágeno es una arteria que puede convertirse en una arteria permeable y romperse. ¿Y qué produce una arteria rota? Hemorragias. Era como se morían los marineros que sufrían escorbuto en alta mar. Hemorragias por todas partes. Pues la teoría de Linus Pauling es el cuerpo, cuando detecta un nivel de escorbuto no severo, sino un nivel de escorbuto moderado o ligero, genera una reacción inflamatoria que al principio es sanadora para intentar que la arteria no se rompa, pero luego si eso se mantiene en el tiempo, porque tú lo de la dieta no lo llevas muy bien y encima hay otros factores inflamatorios como los metales pesados, como el azúcar, etcétera, pues ahí se genera el depósito de lipoproteína A en las arterias y es lo que acaba desarrollando y fomentando el tema de la arteriosclerosis. Factor de riesgo atípico con una historia muy bonita que está aquí publicada en este artículo, el déficit de vitamina C. Si entonces nos damos cuenta de la forma que tenemos de prevenirla adoptando estos nutrientes, vamos a tener un impacto positivo en el desarrollo de esa enfermedad a largo plazo en nuestra vida. Yo traigo a colación aquí esta frase de Max Planck porque es muy actual. Dice, una innovación científica importante raramente se abre camino gradualmente cambiando a sus oponentes. Esto tiene mucho que ver con el ego humano y el ego del científico. Lo que pasa realmente es que gradualmente los oponentes van muriendo y las nuevas generaciones se van familiarizando con esa nueva tecnología desde el principio y la aceptan desde su juventud. Esto posiblemente va a pasar con el tema del colesterol, que la gente empiece ahora a darse cuenta de que no, nos tenemos que desviar, es complicadito, pero hay que hacer el esfuerzo de entenderlo. Bien, factores de riesgo atípicos, metales pesados. Lo mencionamos ya cuando estábamos hablando, destripando al cigarrillo, metales pesados. Aquí pongo la diapositiva del estudio TACT-2, el doctor Gervasio Lamas, un prestigioso cardiólogo de Estados Unidos. Le debemos haber liderado ese estudio. Está publicado en el JACC, es una de nuestras Biblias de cardiología, y ya en el 2016. La quelación de metales tuvo una época dura. Fue, digamos, la antorcha fue mantenida, como veis aquí, en las revistas de medicina alternativa, por médicos de medicina alternativa que decían, oiga, esto de la terapia de quelación, háganle caso, funciona muy bien, se ven mejorías impresionantes. Aquí el doctor Elmer Cranton, uno de los que lo mantuvo, esto es un artículo del 69,
Pero gracias a que hubo un patrocinio económico se pudo hacer un ensayo clínico a gran escala en Estados Unidos y se vio cómo el plomo y el cadmio son los dos más involucrados a día de hoy con problemas vasculares, y la terapia de quelación tuvo un impacto muy positivo en la evolución de esos pacientes, en especial en la población de diabéticos. Hagámosle sitio a esto porque esto es muy importante. Va a ser una forma muy interesante de combatir la arteriosclerosis. Otro factor de riesgo atípico del que también se ha hablado, hay evidencia científica, hay acuerdos entre la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Medicina Dental, pero no le hacemos suficiente empeño, no le ponemos suficiente empeño. La salud de la boca tiene que ser perfecta. Las infecciones de las bacterias de la boca, es decir, una disbiosis oral con un sobrecrecimiento de algunas bacterias en la boca, puede ser el desencadenante de la inflamación que lleva a infarto o a ictus. Pacientes que llegan por urgencias con un infarto. Doctor, yo no soy diabético, no fumo, siempre he tenido el colesterol en rango normal, pero he tenido un infarto. A ver, la boca, ahí está su problema, caballero. Aquí está lo que decía antes. Este es un libro, Patología Periodontal y Cardiovascular, escrito entre la Sociedad Española de Periodoncia y Sociedad Española de Cardiología. Hay una explicación científica y más que correlación, esto se le puede dar una causa-efecto porque lo explica. Y nos falta un factor de riesgo atípico. Nos falta un factor de riesgo atípico, yo diría el factor de riesgo, el estrés. El estrés lo voy a dejar para el final. El estrés es el gran factor de riesgo de nuestra era y tenemos que aprender a controlarlo. Estrés emocional. ¿Por qué me llamo yo médico integrativo? Pues porque un día encontré todo eso que les estoy contando. Sería muy largo y por eso he grabado también otro vídeo que se llama ¿Qué es la medicina integrativa? Es mi visión, es mi percepción de la cosa. Os invito a que veáis este vídeo en mi canal, qué es y qué cosas integra la medicina integrativa. Necesito el cateterismo, necesito la cirugía cardiovascular para arreglar una válvula cuando está rota, es decir, yo no soy anti nada. Necesito algunos medicamentos en su momento adecuado y bien prescritos, pero también puedo acudir a otro montón de cosas, a la homeopatía, a la terapia neural, a la ayurveda, a la medicina china, que también han hablado del corazón, a lo mejor desde un punto de vista más energético, desde un punto de vista más sutil y menos visible al ojo y a la mente humana, y por eso cuesta a veces abrir la mente a ese tipo de corrientes médicas que no por ser menos visibles hoy en día dejan de ser importantes. Vamos un poco a vuelo de pájaro a ver cosas de la cardiología integrativa, cosas positivas que podemos hacer como pacientes. Esto ya no es tanto como médicos o como terapeutas, sino qué puedo hacer yo para mejorar mi función cardíaca. Primero, entender qué cosas mejoran la función de ese corazón. Primero, hablemos aquí del magnesio. Ha estado la doctora Patricia hablando mucho del magnesio esta semana en su perfil de Instagram. El magnesio participa en un montón, más de 300, otros dicen más de 600 reacciones enzimáticas en el cuerpo. En la célula, el magnesio participa en la producción de energía celular, en especial después de fenómenos isquémicos. ¿Por qué no le damos magnesio a los pacientes como primera alternativa terapéutica, a los que tienen tensión alta, a los que han tenido un infarto? Es decir, es mi elemento en todas las consultas. A todo el mundo le digo magnesio, magnesio, magnesio. Alimentos que tengan magnesio. Si tenemos más de 40 años o no tenemos una nutrición sana, pues un suplemento de magnesio y bien indicado. Esto hay que estudiarlo. ¿Qué sal es la mejor? Hay cloruro de magnesio, citrato de magnesio, óxido de magnesio, magnesio quelado. O sea, esto hay que saberlo estudiar para poderlo recomendar. Luego está la coenzima Q10, que tiene dos funciones potentísimas. Uno es antioxidante. Ser antioxidante nos evita el envejecimiento, es liposoluble y es vital en la producción celular de ATP. ¿Veis? El magnesio y la coenzima Q10 participan en la cadena de producción de energía. ¿Cuándo mi cuerpo tiene energía? Cuando mis células están produciendo ATP. No es si he comido pasta o no he comido pasta porque los carbohidratos me van a dar energía. No. Es si mi célula está produciendo ATP
y yo le estoy dando los ingredientes a mi cuerpo para que la produzca, yo voy a tener energía y mis órganos van a funcionar bien porque tienen los elementos para desarrollarse bien. Tenemos las carnitinas, que son más usadas por máquinas musculosas de gimnasio que por digamos, los pacientes cardiológicos, y tendríamos que usarla. Hay que tener en cuenta una cosa que os diré más adelante con la carnitina, y es que si hay un tipo de disbiosis intestinal es mejor no usar la carnitina porque podemos estar favoreciendo el riesgo de trombosis plaquetaria por otra vía. Y la ribosa. La ribosa es un sustrato energético, es un monosacárido que nos ayuda a rentabilizar el ATP, hace que podamos reciclar el ATP y es como un reciclador de energía. Esto es fundamental y tendría que estar siempre en el informe de alta de un paciente que ha tenido un evento coronario agudo. Alguna de estas tendría que estar ahí. ¿Qué está pasando con esa mitocondria nuestra del siglo XXI? La mitocondria es el sitio de la célula donde se produce la energía. La mitocondria es el sitio de la célula donde se produce la energía. ¿Qué hace la mala nutrición? Y por mala nutrición, una imagen vale más que 1000 palabras, lo tenéis ahí abajo. Ausencia constante de los nutrientes necesarios para una adecuada función mitocondrial, por un lado. Por otro lado, inflamación que produce oxidación. Sabéis que lo que se oxida es lo que se degenera, el tejido oxidado. El ejemplo que yo pongo por ahí en alguna otra charla es la manzana y el limón. La manzana, cuando tú la partes y la expones al aire, se empieza a oxidar rápidamente, se pone marrón, porque la manzana no tiene antioxidantes, tiene otras propiedades nutritivas, pero no los antioxidantes. El limón, si tú partes un limón y lo dejas expuesto en la cocina, no se oxida en 24 horas, incluso en 48 horas puedes aguantar con el limón ahí. El limón es rico en vitamina C, que es uno de los principales antioxidantes. O sea que los antioxidantes son aquellos que evitan el envejecimiento. Cuando tú eres un paciente tipo manzana, te envejeces. Cuando eres un paciente tipo limón, envejeces más lentamente. El proceso oxidativo está ahí y el proceso degenerativo de los tejidos va, pero puede ir más rápido o más lento. Pues si tú, por comidas procesadas y por azúcar y todo esto, tienes una inflamación constante en tu cuerpo, pues te estás envejeciendo más rápido y estás a las puertas de ir desarrollando enfermedades dependiendo de dónde se produzca la disfunción en tus tejidos. ¿Qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta? Mirad aquí abajo, las vitaminas, los minerales fundamentales, el magnesio, el zinc, el grupo de vitaminas y la coenzima Q10. Esto lo estamos bloqueando con algunas cosas. Esto es un artículo, está ahí arriba la referencia, que dice cómo, incluso correctamente prescritos, los fármacos son la cuarta causa de mortalidad en Estados Unidos. Otra de las grandes paradojas. Porque la mayoría causan disminución o bloqueo de nutrientes vitales, como las estatinas bloquean la coenzima Q10, los anovulatorios las vitaminas B, el omeprazol vitamina B12 y la aspirina bloquea los folatos. Esto es una vía, digamos, indirecta. Pero una vía directa, toxicología mitocondrial directa, los antiinflamatorios no esteroideos, el Viagra, el Aricept y las estatinas causan toxicidad directa de la mitocondria. Publicidad una vez más del magnesio, es el antagonista natural del calcio. Los cardiólogos usamos muchos antagonistas del calcio que son sistémicos, que son fármacos producidos en laboratorio para diferentes enfermedades, como antiarrítmicos, como vasodilatadores para la hipertensión, pues el amlodipino, el felodipino, el diltiazem, el verapamilo, un montón. Pero el antagonista natural del calcio, porque es el que mantiene el calcio a raya en su ámbito extracelular, es el magnesio. Hagámonos muy amigos y estudiemos muy bien las fuentes naturales de magnesio y los suplementos más adecuados para cada persona. Tengo también un vídeo en mi canal dedicado a esto, magnesio, el mineral fantástico, que participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo. Bien, vámonos al intestino. El médico integrativo, venga de la especialidad que venga, está cayendo en la importancia 1A de la microbiota intestinal, no solo intestinal. Tenemos bacterias, bichos por todo el cuerpo, cada uno haciendo la función, ayudándonos a tener un equilibrio, una homeostasis, que es la que nos hace que estemos sanos. Pero la del intestino tiene muchísima importancia. Ha salido hace poco un libro de una médico finlandesa que vive en España, que se titula Es la microbiota idiota. O sea, cuando vayamos a entender un montón de enfermedades tendremos que ir a ver esto que ha sido devastado por la mala nutrición a la que se nos ha acostumbrado durante el siglo XX.
Aquí tenemos artículos de revistas de prestigio, la microbiota intestinal en la salud cardiometabólica, esto es del 2015, y luego otra revista de las que usamos los cardiólogos, esta se llama Hypertension, del 2014, y también nos habla del efecto de los probióticos en la tensión arterial. Una cosa que he observado yo es pacientes que están en tratamiento por hipertensión arterial, que llega el invierno, desarrollan alguna infección de tipo respiratorio o urinario o en alguna parte. Se les da un ciclo de antibióticos y un par de semanas después empiezan a tener trastornos en el control de la tensión arterial. Acuden a la consulta porque se les ha subido la tensión a pesar del tratamiento. ¿Qué hacen un ciclo de antibióticos? ¿Qué hace? Que barre con las bacterias buenas del intestino, nos genera una disbiosis y la hipertensión es una señal de alarma siempre. Siempre que hay una hipertensión hay que ver dónde está, qué te está diciendo ese cuerpo que no está funcionando bien. Bien, la vitamina K, ¿dónde se produce? Hemos hablado que un déficit de vitamina K2 facilita la calcificación de las arterias coronarias. Aquí está, la vitamina K2 se produce por las bacterias intestinales gracias a las comidas fermentadas. El chucrut, el kéfir, el té kombucha, el yogur bien hecho, no el plástico con sabores artificiales, no, el yogur real, la leche fermentada con bacterias. Comida fermentada en bacterias, lo que se llaman los prebióticos, hacen que esas bacterias, entre otras cosas, produzcan una vitamina K2 de buena calidad y nos va a proteger de la calcificación arterial. Aquí está un estudio, que este es el proyecto del estudio, luego el que quiera que busque los resultados, la menoquinona 7, el suplemento que es como se llama la vitamina K2, para reducir la calcificación vascular en pacientes con enfermedad coronaria. Un estudio bien estructurado desde el punto de vista estadístico. Este es el score de Agatston que antes les comentaba. Es un factor de riesgo que los cardiólogos tenemos en cuenta y los internistas y los médicos que se dedican a la prevención cardiovascular. A veces pedimos un TAC de coronaria sin contraste para ver cómo está la calcificación, y cuando hay calcificación alta se sabe que hay un riesgo de tener un evento cardiovascular en los próximos 5 años. Otra manera de verlo es cuando haces un eco de carótidas y ves cómo está el nivel de calcificación de aquello, cómo está el nivel de flexibilidad de la arteria carótida y de la vertebral. O sea que no es todo colesterol. Cuando hay un calcio anormal, también tenemos riesgo de enfermedad coronaria, y estamos dando con mucha alegría suplementos de calcio para la osteoporosis en las mujeres posmenopáusicas sin darnos cuenta de esto. Si yo doy mucho calcio pero no tengo magnesio, vitamina D, paratormona ni vitamina K2, ese calcio ¿a dónde se va a ir? A los tendones, a la aorta, a la válvula aórtica y a las arterias coronarias, y me va a generar un problema. Y por otro lado me va a generar huesos muy duros. Esto lo habla muy bien el doctor Mercola, que huesos duros no son realmente huesos más sanos, tienen que ver más huesos flexibles, como la teoría del edificio, que cuando hay un terremoto no se cae, es porque ese edificio sabe bailar, es un edificio flexible que baila con la tierra. Un hueso tiene que ser flexible para que no se rompa, para que soporte el estrés de la extremidad. O sea que huesos demasiado calcificados tampoco son huesos sanos necesariamente. Bien, esto era lo que os decía cuando hablaba de la carnitina. La carnitina es un buen suplemento para mejorar la energía del corazón, pero si tenemos arqueas, tenemos trastornos en la microbiota intestinal, sobre todo en la del colon, es posible que la carnitina y la carne roja produzcan niveles de un metabolito que se llama trimetilamino-oxidasa. Y esto es un potente proagregante plaquetario, es decir, que fomenta los trombos. Y es por esta vía por donde comer carne roja, que es otra vía de tener la fosfatidilcolina, es un factor de riesgo de trombosis. Comer carne roja, suplementarse con carnitina, si no tienes un intestino saneado, puede ser un factor de riesgo de trombosis. Demostradísimo está. Bien, nos sigue faltando uno, y aquí nos vamos a soltar un poquito la parte física, la parte visible de nuestro organismo, y quiero que nos vayamos a una estrategia de control del estrés. ¿Por qué es bueno controlar el estrés? Pues porque a veces se nos olvida que el cuerpo no es un puzzle de órganos.
no es un rompecabezas que montaron ahí unos especialistas. Llegó el cirujano cardiovascular y montó el corazón, llegó el neurocirujano y montó el cerebro, llegó el cirujano abdominal y montó el tracto digestivo. No, esto fue un óvulo fecundado de mi madre que fue creciendo hasta que 9 meses más adelante yo salí por alguna de las vías que nos sacan y tenía un cuerpo enterito. Y ese cuerpo está conectado constantemente y es una pasada de máquina. Se conecta por 2 vías, la vía endocrina, que yo me la voy a saltar, de las hormonas, el control hormonal, y la vía neurológica, por la vía del sistema nervioso autónomo. El cerebro, por una vía autónoma de la voluntad, para que nosotros nos podamos dedicar a otras cosas, el cerebro, de manera no dependiente de la voluntad, maneja todos los órganos internos. Y sabéis que hay un acelerador, que es el simpático, y un frenador, que es el parasimpático. El parasimpático anima a relajar, el simpático anima al estrés. Si yo estoy en modo estresado, tengo estas respuestas que hay aquí. Y ojo, una de ellas que es muy importante, cuando estoy en modo estresado, inhibo la actividad del estómago y del páncreas, es decir, inhibo la actividad digestiva. Sin embargo, cuando estoy en parasimpático, en modo relajado, estimulo la actividad digestiva. Este es un mensaje claro de que no solamente interesa qué comemos, sino cómo lo comemos. No comamos enfrente de la tele viendo noticias, no comamos enfrente del móvil discutiendo con gente en redes sociales, no comamos discutiendo de asuntos desagradables en la mesa. Aprendamos a comer en un entorno sano, bendiciendo los alimentos, agradeciendo los alimentos, porque eso hará que la nutrición realmente tenga un valor energético añadido. En la medicina integrativa yo aprendí a hablar del concepto de energía, no solamente del electrocardiograma, que ese me lo sé muy bien, el electroencefalograma, el electromiograma, unas ondas que están ahí en un papel y que me dicen cómo está la actividad eléctrica del corazón, que es como lo decimos normalmente en la cardiología normal. No, vamos a hablar de energía y del comportamiento energético del cuerpo. ¿Qué tiene de bonito la técnica que os voy a describir, que para los que ya me conocéis sabéis que es uno de mis temas preferidos, que es la coherencia cardíaca? ¿Qué tiene de bonito? Que hemos encontrado las neuronas en el corazón. En ese óvulo fecundado de mi madre, el primer órgano que se formó fue corazón, tubo digestivo y luego vino la parte neurológica. Y en ese corazón y en ese tubo digestivo había ya tejido nervioso. Y tejido nervioso no solamente para el sistema nervioso autónomo, también tejido nervioso del de pensar, neuronas de transmitir y procesar información que vienen de ese ente que conocemos como mente, que vienen de eso que conocemos como alma y como espíritu, que apenas estamos intentando recordar, volver a conectar con ese tipo de conocimiento que también es científicamente comprobable. El alma, el espíritu, eso que puede pertenecer a ámbitos religiosos o esotéricos, tiene una entidad que puede ser completamente demostrable y sensible. Por aquí van los del HeartMath Institute, que son los que están promoviendo el tema de la coherencia cardíaca, las neuronas del corazón. Hay un canal de información bestial, amplísimo. La palabra bestial no me gusta, pero a veces me sale cuando quiero decir que algo es muy importante. La información que va desde el corazón hacia el cerebro se manifiesta por la variabilidad del ritmo cardíaco. Ojo que no es el pulso, no tiene nada que ver con el pulso, y para entender esto os animo también a ver charlas que ahonden en el tema de la coherencia cardíaca. Cuando yo tengo un sentimiento negativo, una emoción negativa, como puede ser la frustración, la variabilidad de mi ritmo cardíaco no tiene un patrón coherente, tiene un patrón incoherente, irregular. La variabilidad los obstetras la entienden muy bien porque es el signo con el que ellos miden la salud del feto. No es por el pulso, es por la variabilidad que tiene ese pulso. Cuando, por el contrario, tenemos sensaciones de sentimientos de aprecio, de equilibrio, de armonía, la variabilidad cardíaca sigue un patrón coherente, un patrón regular. Esto el cerebro lo capta, el cerebro lo entiende como tenemos que activar el estrés, es decir, el simpático por la vía del
sistema nervioso autónomo o activamos el parasimpático. ¿Cómo conseguimos esto? Con la técnica de la coherencia cardíaca, que incluye básicamente dos prácticas: la respiración torácica pausada, coherente, con una visualización creativa para que te lleve a una emoción positiva y que tu cuerpo pueda salir de ese nivel de estrés, de esa activación simpática, y se meta en modo parasimpático. Esto lo explica muy bien en sus 5 leyes biológicas el Dr. Hammer, como un estado simpático permanente, la persona que no duerme durante un largo tiempo porque ha tenido un shock determinado y está en modo simpático mucha temporada, por ahí es una de las causas por las que se fomenta la producción de cáncer. Cuando no tienes este ritmo coherente, el cuerpo, una de las cosas que puede manifestar es esa enfermedad. Partes de su cuerpo que se desconectan del entorno, se vuelven locos y empiezan a producir células a toda velocidad, y es una enfermedad que ya conocemos. Entonces, tenemos 4 cerebros. Esto es lo que estamos empezando a descubrir cuando abrimos la mente a estas cosas. O es un cerebro con 4 partes. De este óvulo fecundado de mi madre, que veis que es una unidad, que en ningún momento ha sido fragmentado y que todos los órganos tienen un origen en la primera, la segunda o la tercera capa embrionaria, al final hay neuronas en todas partes. Y esas neuronas pueden ser el reflejo de lo que energéticamente se conoce como chakras. Y esos chakras responden a un desempeño emocional, mental de mi personaje que está encarnado aquí en esta superficie del planeta Tierra, aquí y ahora. Entonces, tenemos el cerebro neurobiótico o microbiótico. Si estamos llenos de bacterias, esas bacterias son seres inteligentes que producen unas cosas, demandan unas cosas, y a veces se dice que el que tiene cravings, el que necesita el azúcar, lo que está lleno es de cándida, y la cándida se alimenta de azúcar, y esas necesidades que a veces tiene de manera compulsiva de ingerir azúcar, una de las causas puede ser la cándida que está pidiendo su alimento. Luego tenemos el cerebro intestinal, donde sientes el dolor cuando tienes miedo, cuando tienes una entrevista de trabajo, cuando tienes un examen del que no estás seguro. ¿Qué te da? Te da náuseas, te da diarrea, el dolor de barriga. Ahí tenemos una cosa. ¿Dónde te duele cuando te rompen literalmente el corazón? ¿Por qué te duele el pecho? Y tenemos el cerebro procesador, que es el cerebro encefálico. Todos conectados. Si aprendemos la técnica de la coherencia cardíaca, podemos ayudar a que este cuerpo de mamífero salga del modo estrés y entre en un modo de coherencia. Esto me llevó a mí también a empezar a hablar de estas cosas, el origen emocional de las enfermedades, de la mano del Dr. Hammer, a quien sigo y estudio con pasión, de las investigaciones del Dr. Masaru Emoto, que nos enseña cómo con nuestra intención podemos modificar las moléculas de agua con el odio y con el amor, depende de cómo nos comportemos nosotros. No eres un cuerpo, tienes un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo sin mente? ¿Un cadáver o el cuerpo de un demente? Y nos invita, y os invito, a empezar a adquirir una visión holística del ser humano, no necesariamente desde el paradigma religioso y de la creencia, sino desde el paradigma de que si yo pregunto con sinceridad, voy a obtener las respuestas que me permitan salir del entorno estadístico de la correlación y me enseñen con 100% de seguridad cómo es esto de la causa-efecto, cómo es esto de que estamos aquí, de que si fuimos creados o no, cómo interactuamos con un asunto que se llama Sol, que está ahí, que brilla, eso quién lo puso ahí y cuándo y por qué, la enfermedad qué sentido tiene, la muerte, son temas que deben formar parte del, digamos, del discurso y de las herramientas que usa un médico holístico, porque un ser humano es mucho más que huesos y cuerpo y carne. Eso lo explico en este vídeo que se llama El origen emocional de la enfermedad. Y con esto terminamos y le damos paso a Patricia para que tengamos algunas preguntas. No sé cómo vamos de tiempo. Pues vamos muy bien de tiempo. Realmente, bueno, fascinante, te quiero agradecer porque hablar de colesterol, como lo mencionas, bueno, acá en Costa Rica realmente en el grupo médico
el tema del colesterol sigue siendo algo para mí muy triste, porque cuando llegan los pacientes y le dicen a uno, es que, a ver, mis niveles de colesterol están normales, pero el doctor dice que yo tengo que tomar estatinas de por vida porque en algún momento o tengo algún familiar o en algún momento los tuve altos, y eso significa que lo voy a tener que usar de por vida sin pensar en las consecuencias que eso puede generar para su salud integral. Entonces, realmente te agradezco el haber tocado el tema del colesterol, porque sí es desmitificar una molécula que pues ha sido, diríamos, un poco satanizada y llevada a ser la mala de la película, cuando realmente no es así. El colesterol es necesario, como lo mencionaste, para la vida. Y cuando uno más bien ve personas con colesterol bajo, está hablando de personas que pueden tener una depresión, que pueden tener serios problemas a nivel de su sexualidad, porque pues por supuesto no están produciendo hormonas sexuales, y muchísimas cosas más, la deficiencia de vitamina D, lo cual todas las consecuencias que esto trae. Así que realmente te agradezco que tocaras el tema como cardiólogo, porque cuando uno lo habla desde la medicina integrativa, siempre se ve como, bueno, eso lo dice un médico integrativo, no lo dice un cardiólogo, tal vez. Sí, es un tema Luego, que, perdón, sí. no, no, sí, lo No, que que es un tema decía. que es bastante doloroso y que cuesta entenderlo primero. Eh, a ver, mi camino para, como cardiólogo, llegar a lo que estoy diciendo en esta charla ha sido un camino pedregoso, un camino duro, un camino en el que tienes que quitarte unas capas de conocimiento y, y poderla entender, porque la evidencia que hay del colesterol también es aplastante. O sea, yo puedo organizarte ahora una charla con lujo de detalles de cómo hay un montón de estudios que demuestran que el colesterol alto se correlaciona con la enfermedad cardiovascular. Entonces, es, digamos, ya desde el punto de vista personal, una fuente de lección, de aprender el respeto hacia el paciente, del entender que ese paciente pues está también viviendo un camino y que yo no soy quien para meterme en medio si nadie me está pidiendo que le cambie el medicamento. También de respeto hacia los demás colegas. Yo aquí no soy ni el que más sabe, ni el que acaba de llegar, ni la última gaseosa del desierto. Simplemente aprender a transmitir el conocimiento, y el conocimiento, cuando es un conocimiento sólido, acaba lo que la típica frase está de Schopenhauer. Al final es un conocimiento que se recupera y que la sociedad poco a poco lo va adquiriendo. Y yo creo que en esto estamos avanzando bastante, porque así como no hemos visto que haya una caída en la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, sí hemos visto un aumento en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y la demencia. Y hay artículos que correlacionan este aumento en las enfermedades degenerativas con colesteroles muy bajos. Os animo a seguir a lo que publica Felipe Hernández, director aquí en España de Laboratorios Nutergia, porque de la mano de él vamos intentando compensar esto, dando información. La gente pregunta, entonces, ¿qué cifras de colesterol uso? Pues mira, usa colesterol total 200 más la edad. Así hay una gran población que se puede relajar, porque tener después de los 50 años un colesterol por debajo de los 200 es fisiológicamente imposible si no lo estás bajando con un medicamento. Entonces, 200 más la edad. Tengo 70 años, pues hasta 270 de colesterol total, no se tome usted nada. Y luego hay que hacerle más caso del que se le hace a los triglicéridos. Entonces, una relación entre los triglicéridos sobre los HDL, las HDL, que es lo que se interpreta o se llama colesterol bueno, que esté por debajo de 2. Esto sí es, y también hay un índice heterogénico que te sacan algunos laboratorios, pero estas cosas sí que son importantes. Colesterol total 200 más la edad y la relación triglicéridos sobre HDL que esté menor de 2. Sí. Y bueno, y que mencionaste la vitamina K2, que creo yo digo que es una vitamina olvidada, de la cual realmente sabemos muy poco, y que bueno, como lo dijiste, aparte de toda esta función a nivel cardiovascular, también se ha estudiado y se ha visto todo su efecto a nivel de mitocondria,
también a nivel de inflamación, de disminución en marcadores de inflamación. Entonces, realmente es una gran vitamina y que, como lo decías ahora, esto de dar calcio y calcio, que sobre todo, siempre yo pienso, la mujer en menopausia va aumentando el riesgo cardiovascular y tras de eso se le mete calcio, calcio, calcio. Nunca se piensa también en vitamina D y por otro lado, no se piensa en ese momento que realmente tal vez ayudaría más una vitamina K2. No sé qué pensás de eso. Sí, a ver, hay que individualizar bastante. Siempre corremos el riesgo de empezar a hacer protocolos y entonces a todo el mundo vamos a darle esto y a veces veo gente que sale de una consulta de un integrativo con un listado de cosas que es, madre mía, pero ¿qué es todo esto? No podemos abordarlo todo a la vez y 40 años de no haberle hecho caso a nada y de repente tienes que compensar metabólicamente todo el cuerpo de golpe. O sea que lo más importante es la labor educativa que podemos hacer ahora y que sea el propio paciente el que tenga la capacidad de decidir, oiga, pues voy a tomar vitamina D más K2, porque claro, si no las damos juntas, pues mucha vitamina D durante mucho tiempo puede fomentar la calcificación arterial. O sea que no es que la vitamina D no pase nada, no, ojo, que todo esto tiene que estar incluido en un conocimiento sólido que existe. Y a veces corremos el riesgo de usar las herramientas integrativas o alternativas o complementarias de forma alopática. Un ejemplo que suele ser frecuente, un paciente que descubre toda esta información de la noche a la mañana, va a un médico que sepa de suplementos y entonces suspende de golpe su medicación antidiabética y su antihipertensivo para usar suplementos. Es que me han dicho que el magnesio baja la tensión. Pero es que no es así. No es lo mismo que yo me tome un fármaco para la hipertensión que me la baja así, por la fuerza, digamos, a que yo haga el cambio de dieta, de ejercicio físico y de suplementación con magnesio y ajo y demás cosas y olivo, que me va a ayudar a controlar la tensión. Entonces no se pueden hacer cambios drásticos. A ese paciente lo que le pasa es que al fin de semana siguiente acaba en urgencias una crisis hipertensiva. Los cambios, en el momento en el que estamos ahora mismo, hay que hacerlos de manera gradual. Primero vamos a quitar lo que está haciendo usted mal, vamos a limpiar primero el cuarto antes de llegar a poner los cuadros y la decoración. No tiene sentido que yo llegue con la decoración, es decir, aquí vengo con vitamina D, vitamina K y magnesio a ponerlo en su cuarto, en su cuerpo. Pero ¿cómo está su cuerpo? Está intoxicado, la microbiota está mal, sigue yendo a comer a ese restaurante de comidas rápidas, se sigue emborrachando, sigue fumando, pues ahí no tiene sentido que demos magnesio y vitamina K. Lo primero es que el paciente tome conciencia de lo que está haciendo mal, empiece una labor de cambio, de detoxicación, no solamente física, sino también emocional, que es un cambio holístico, es un cambio que tiene que incluir todo. Si no, al final eso lleva al desastre de la crisis hipertensiva porque me fui al médico, me quitó el antihipertensivo y me puso el magnesio y eso realmente no funciona. Claro que no funciona así. Sí, es un cambio en el estilo de vida y como médicos, pues es parte de lo que tenemos que hacer, no prescribir, prescribir salud en el sentido de enseñar a los pacientes, educarlos cómo comer, hacer ejercicio, ¿verdad? Dormir mejor, meditar, muchísimas otras cosas que también son importantes. Voy a pasar a las preguntas, si te parece. Nos dice Adelante. Edgar Badilla que qué opina de las terapias oxidativas. Me encantan. Sí, sí. Me encantan las terapias oxidativas. Acabo de terminar el diplomado en ozonoterapia. Un mundo apasionante. Y la otra terapia oxidativa que está ahora mismo en la mira pues todos sabemos que tiene unas muy buenas indicaciones y que nos va a ayudar mucho en el tema de la detoxificación. La terapia oxidativa bien indicada puede ayudar a oxidar moléculas de metales pesados para hacerlos más susceptibles de ser metabolizados por el cuerpo. Hay que llegar al momento en que con esas terapias oxidativas podamos ayudar en las labores de detoxificación y de mantener el equilibrio, no solo a nivel vascular, sino a nivel de todo, a nivel de la microbiota intestinal, quitando todo aquello que no tiene un pH acorde a nuestro pH homeostático, digamos. O sea que sí,
me gustan las terapias oxidativas, las apoyo dentro de un marco de sentido común, sin hacer locuras. No hay panaceas y no hay cosas que le vayan bien a todo el mundo. Todo puede ser susceptible de generar intolerancias, todo puede ser susceptible de caer mal o de no funcionar. A veces llega algo y, ¡buah!, y parece que esto ya nos ha venido Dios a vernos y con esto nos vamos a sanar de absolutamente todo. Empieza a hacer la gente locuras y entonces no hay que hacer locuras, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho y sobre todo el que no sea médico, que estudie mucho, porque le va hoy en día con el cacao de información que hay en Internet, tú encuentras información a favor y en contra de lo que sea. Ahí es donde tiene mucho que ver la coherencia cardíaca porque fomenta la intuición. La intuición es un sentido que tenemos que desarrollar para tener una calidad de vida mejor. Los órganos de los sentidos físicos son 5, pero hay otros órganos de otros sentidos que el ser humano está empezando a encontrar y a desarrollar. Uno de ellos tiene que ser la intuición, para ver si esa información que a mí me están dando es verídica y me conviene o no. Si un alimento a mí me viene bien o no. Terapias oxidativas, volviendo a la pregunta, sí. Muchas gracias. Dice Claudia Ortega que qué gusto, que muchas gracias y que cómo podemos conectar con nuestro corazón, que qué le recomiendas. La coherencia cardíaca, buscar, es la técnica más sencilla, más elemental, más fácil de entender. Cuando ya se tiene un camino un poquito más recorrido y eres pues practicante de yoga o meditas o sabes orar, rezar desde el corazón, esa respuesta tiene perdón, esa pregunta tiene muy fácil respuesta porque ya lo sabes hacer. Pero el que no, el que nunca ha hecho nada y ahora quiere empezar y pues no tiene, yo qué sé, la capacidad de sentarse a meditar, el yoga pues no es lo suyo. Ok, algo pasó con la conexión. Sergio, ¿sí me escuchas? Porque la conexión, algo Sí, te pasó con escucho. tu, ya, o sea, es que algo pasó ahí con la conexión y te perdimos. Vale, pues no sé, a lo mejor tiene que ver con la Ok, duración del Zoom. sí, no creo, no, ese es el problema. Bueno, nos dicen aquí que una pregunta que si le puedes, cuando una persona tiene el pulso alterado siempre, si eso es malo para el corazón, porque es una persona hipertensa y tiene un pulso mayor de 100. El pulso alterado es indicativo, no malo, yo no diría malo para el corazón, es una cosa normal del cuerpo. Intentemos meter el corazón dentro del cuerpo y dentro de la persona completa. Las preguntas de tipo individual es un riesgo contestarlas, porque claro, para eso está la historia clínica, para eso hacemos todo el, digamos, proceso diagnóstico para dar una respuesta adecuada. Ritmo irregular, no sabemos si se refiere a una fibrilación auricular o qué tipo de arritmia podemos estar hablando, o simplemente una arritmia sinusal que podría ser incluso favorecedora. No sé, pero es bueno hacer un seguimiento del pulso y ver que está en orden. Claro, sí, hay que individualizar, ¿no? Nos dice la doctora Alfaro que el uso de la fotodinámica o terapia de luz en la cardiología, ¿qué opinión tienes? ¿Sí me escuchaste, Sergio? Oh, cielos. Yo no sé si me están escuchando. Algo me pasó y me salí. No sé, algo pasó con mi conexión. Ah, perdón. Sí, escuchaste, Sergio, la pregunta que te hicieron acerca de la fotodinámica. Sí, sí, sí.
Y creo que la oyeron, porque ponen que la oyeron. Bueno, perfecto. Fui yo, no sé, perdón, pero mi Sí. internet como que... Y bueno, y la última pregunta nos dicen que ¿qué opinas de la profilaxis antibiótica previa a procedimientos de cirugía oral? ¿Eso ayudaría a prevenir consecuencias cardíacas? Sí, en pacientes que tienen algún problema, sobre todo valvular, prolapsos de la válvula mitral, regurgitaciones valvulares, ahí se sabe que hay un riesgo cuando hay manipulaciones grandes, no solo la limpieza, pero sí cuando hay extracciones dentales en una boca que está muy infectada. En ese momento se sabe que hay una bacteremia y de esa bacteremia se podría derivar lo que se conoce como endocarditis. Y a día de hoy lo que recomendamos los cardiólogos es hacer eso, una profilaxis, tomar antibióticos el día del procedimiento para que no haya esa proliferación bacteriana por la sangre y no se vaya a estropear una válvula, que eso es una complicación mayor y muy desagradable. Sí, claro. Pues la última, yo no sé si te parece que esta sea la última, nos dice Claudia que qué nutracéuticos son los más importantes tomar día a día y que si debemos dejar descansarlo, tomar algunos un tiempo, descansar. Una de las, digamos, terapias y formas de diagnóstico que más me han fascinado en este camino cuando abrí la mente a las terapias complementarias es la kinesiología. Porque la kinesiología holística, sé que en Argentina la kinesiología se usa de otra manera, no es la del fisioterapeuta, sino la kinesiología holística es aquella que le pregunta al cuerpo si algo lo necesita o no, si algo le va a sentar bien o no. Y tirando del hilo de la kinesiología me encontré con la bioresonancia, que es otra técnica que nos permite preguntarle a ese cuerpo que yo tengo frente a mí en mi camilla y que yo estoy testando si necesita magnesio, vitamina D y cuál sal de magnesio y que me diga un poco cuáles son sus déficits actuales y cómo los puedo yo suplementar, de qué manera. Porque la pregunta es muy lógica, conociendo cómo somos los seres humanos, pero no es aplicable, porque no hay nada que yo a mis 20 años hubiese necesitado que se manifieste de la misma manera ahora a mis 55 años. O sea, son cuerpos completamente diferentes y cuando yo tenga 80 años, pues a lo mejor estaré hablando de otros requerimientos a los que tengo ahora. Hay una base nutricional que son pues, las vitaminas y los minerales. Si queremos simplificar un poquito, hay una manera muy simple y es el agua de mar. En el agua de mar procesada, hay muchos laboratorios que están ya, se consiguen varios tipos de el agua de mar disponible para la bebida. Es una forma de tener todos los minerales necesarios de manera diaria y con bajo riesgo de tener efectos secundarios. Agua de mar. Lo otro, a través de la kinesiología, a través de la intuición, a través de pruebas de diagnóstico normales, pues va a depender un poquito de qué persona estemos hablando. Y cada persona es un mundo diferente. Así es. Bueno, Sergio, yo no sé si hay Bien, algunas sí. otras preguntas, si te parece que las contestemos. Sí, yo estoy Ok, encantado. A mí. bueno, perfecto. Nos dice Isidro que muchas gracias, doctor, por esta información y que la pregunta es si el uso del sildenafil por muchos años afecta al corazón. Lo mismo, depende. Hemos visto en unas diapositivas que ese tipo de fármacos pueden ser tóxicos mitocondriales directos. Y si quisiéramos usar el tema de la impotencia, de la disfunción eréctil, como el ejemplo estrella de lo que es una microvasculatura, o sea, una enfermedad arterial, pero a nivel microscópico, sería el ejemplo perfecto. Con lo que, a ver, cada uno tiene los requerimientos que tiene, la vida de pareja es una cosa fundamental para el equilibrio de una persona, con lo que pues cada uno asume los riesgos que está dispuesto a asumir. Pero poniéndolo en una balanza de sentido común. Sentido común es el menos común de los sentidos y cada persona, si pudiera testar al que hace la pregunta, pues le podría responder
de una manera un poquito más sólida. Pues mira, a ti sí te está afectando o a ti no. De ahí, aunque me alargue un poquito en la respuesta, por ahí está surgiendo el tema de la farmacogenómica y de la nutrigenómica, que tiende a infinito. Yo, con mi carga genética, ¿cómo tolero todo? Porque en el fondo ya nos damos cuenta de que no es que la zanahoria sea buena, que la manzana sea buena o que el limón sea bueno. Por muy rico en vitamina C que sea el limón y por muy sano que sea, hay gente que no debe tomar limón. Con que no es que las cosas sean buenas o malas en sí, lo que es bueno o malo en sí es mi relación con el entorno, la relación de mi cuerpo, de mi carga genética, de mi memoria celular con ese agente que tengo fuera. Y pasa tanto con las cosas positivas como con las toxinas. No todo el mundo tiene problemas con el mercurio, no todo el mundo tiene problemas con el cadmio. Con los metales pesados hay quien lo lleva mejor y hay quien lo lleva peor. Así es. Hay que individualizar porque definitivamente eso es, lo mismo pasa, bueno, yo que soy homeópata, o sea, de cada persona es única y no podemos hacer fórmulas y a veces nos orientamos y estamos formados como médicos a formular, a prescribir lo mismo para todos. Cuando hacemos este tipo de medicina, pues vamos a individualizar y va a depender de quién es esa persona y de su historia de vida. Hay una pregunta acerca del Sintrón y si una persona que está tomando Sintrón, que es para los que no saben, bueno, el doctor lo va a explicar, es un anticoagulante, puede tomar omega 3. Es una pregunta muy interesante. El Sintrón, como bien has dicho, es un anticoagulante y hay personas que lo toman por diferentes necesidades. Cuando tienes, por ejemplo, una válvula mecánica en el corazón, tienes un metal ahí dentro y debes estar anticoagulado con Sintrón. Si ya estás anticoagulado, todo aquello que pueda fomentar más el estado de anticoagulación supone un riesgo de hemorragia. Se sabe que la vitamina C y los omega 3 tienen efecto antiagregante plaquetario, con lo cual un paciente que ya de por sí está anticoagulado está asumiendo un riesgo si además toma omega 3 y vitamina C. Volvemos a lo mismo, es importante individualizar siempre, pero hay que tener precaución con esta combinación. Todos los pacientes que están anticoagulados tienen que mirar muy bien qué tipo de suplementos van a usar y qué tipo de terapias complementarias van a usar, porque a veces la respuesta es no. Tu camino ahora mismo no va por el omega 3, búscatelo por otra vía. Hay vías de tomar el omega 3 en las nueces y al ser, digamos, no una interacción tanto química como que viene por otra vía, pues la vibración de un agente que viene de la naturaleza puede ser compatible con la vibración del Sintrón y no potencializarse. Pero si lo estás usando por la misma vía del suplemento químico con el fármaco químico, pues sí que puedes tener un efecto potenciador indeseable como pueden ser los sangrados. Sí, siempre, bueno, lo que decías, individualizar. Nos preguntan que si el corazón puede regenerarse después de tener una fibrilación auricular con 2 ablaciones fallidas. Sí, puede. Puede. Hay una historia en ese sentido de un cardiólogo americano, de un cardiólogo de Estados Unidos, que después de la 5ª ablación para su fibrilación auricular decidió por fin ponerse a dieta y encontrar que era la obesidad y el síndrome metabólico lo que hacía que la ablación no funcionara. Hay un parámetro que es muy importante para dar un poquito más de objetividad a esta respuesta y depende del diámetro de la aurícula izquierda. O sea, si la aurícula está muy dilatada, la capacidad de recuperar el ritmo normal es más bajo. Y qué duda cabe que la fibrilación auricular es un signo de envejecimiento. Y a veces llegamos en puntos en que, mira, tienes ya un cuerpo pues, que tiene cosas que no son recuperables. Por eso estos mensajes, cuanto más abajo en la escala de la edad lleguen, son más efectivos. Hay mucha gente que cuando ya tiene un montón de problemas y de repente quiere ir al médico integrativo y que le resuelvan los problemas y desafortunadamente hay hay puntos de no retorno. Mira, tú ya estás en un punto en el que eso no es recuperable.
Bueno, sobre esa pregunta nos dice Claudia que en un paciente con taquicardia y que ya ha tenido ablaciones cardíacas, pero sigue con taquicardia, ¿cuál sería la recomendación? No lo sé, tengo que verlo. Taquicardia es un nombre, yo necesito el apellido. Taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular, taquicardia auricular, flutter, fibrilación. No puedo dar esa respuesta sin conocer más datos, desafortunadamente. Luego nos preguntan acerca de los niveles altos de ferritina y cuáles serían recomendaciones para disminuirlas. La ferritina alta suele ser un marcador inflamatorio, lo hemos visto mucho en el entorno de la pandemia, como las ferritinas se han disparado con la tormenta de citoquinas. Y dicho sea de paso, con la terapia de ozono vimos unos resultados alucinantes. Yo participé con la doctora Diana Schwartz en un estudio de solución salina ozonizada en pacientes de COVID en Madrid hace un año justo, y la respuesta fue impresionante, la bajada del dímero D y de la ferritina. Hay que vigilar muy bien si estamos suplementando con hierro o no. Esa es una indicación de parar el suplemento de hierro. Hay que mirar cómo están los procesos de detoxificación hepática. A veces la ferritina alta habla de un trastorno en algunas de las fases de detoxificación hepática, inflamación, suplementación, y luego también descartar que se trate de una hemocromatosis o una enfermedad del metabolismo del hierro. Así es, o sea, sí, es complejo, ¿verdad? Como lo estás diciendo, sin conocer al paciente y saber de qué es lo que está alrededor, poder decir, dar esa respuesta. Y sobre la hidroterapia de colon, ¿qué opinas? La hidroterapia de colon es una terapia ancestral que tiene sus más y sus menos. He oído, yo me la he practicado, intento mantener el colon limpio, porque tiene una base muy importante. El agua que nosotros absorbemos, la absorbemos en el colon. Es decir, el agua que circula por nuestro cuerpo, dicho de otra manera, la sangre de las venas es agua fecal, con que el contenido de mi colon va a marcar el contenido de mi sangre venosa, que es la que luego tiene que pasar por el hígado e intentar ser detoxificada. La hidroterapia del colon ayuda mucho a limpiar eso. Puede ser el paso final, cuando la primera fase de que tú entras en conciencia de esto, cambias tu alimentación, dejas el azúcar, dejas de ir a sitios donde venden comida basura y cambias. Hay unas cosas que pueden estar ahí atascadas en tu colon, yo qué sé, o incluso hay quien le han encontrado un chicle que lleva ahí tiempo porque un día se lo tragó y se metió en una de estas partes. La hidroterapia de colon en manos expertas, los enemas de colon son prácticas que se llevan haciendo precisamente con este objetivo. El colon tiene que estar limpio para que mi sangre esté limpia. Alguna vez escuché que la hidroterapia del colon podría fomentar la disbiosis, porque se lleva también parte de esas bacterias sanas que son necesarias en el colon. Y eso podría ser una cosa a considerar. Es decir, oye, a lo mejor esta persona ahora mismo no interesa hacer una hidroterapia de colon. Por ahí, hacer un apunte muy bonito. Se sabe que la microbiota original nuestra la adquirimos en el canal del parto cuando deglutimos todo aquello que hay en el contenido de la vagina de nuestra madre cuando estamos saliendo. Esa es nuestra microbiota original. Dicen que mantenemos un reservorio de esa microbiota intestinal en el apéndice. O sea, que siempre hay ahí como una forma de echar mano de, oye, mi microbiota es como mi huella digital, es única e intransferible. Nadie tiene la misma microbiota que yo, porque yo soy individual. Resumiendo la respuesta, hidroterapia de colon es una herramienta a tener en cuenta. Nos preguntan acerca del magnesio, si para tomar un suplemento de magnesio se debe hacer algún tipo de examen de laboratorio para conocer los niveles. Es una pregunta muy interesante. El magnesio es un catión que tiene su función dentro de las células. Repito, el magnesio es un catión que tiene su función dentro de las células. Con lo que si yo realmente quiero saber si tengo suficiente magnesio donde lo tengo que tener,
tengo que buscarlo dentro de las células. Y son pruebas que no se hacen de rutina. El magnesio circulante, es decir, sacar una muestra venosa y medir ahí el magnesio, puede no ser del todo orientativo. Si ese magnesio circulante está bajo, ya sabes que tienes un problema mucho más gordo. Puedes tener un magnesio circulante normal, pero sin embargo no estar trabajando bien dentro de la célula. Las pruebas que se hacen para eso son, por ejemplo, el magnesio intraeritrocitario, es una prueba que se puede pedir y eso te da un valor de normalidad intracelular. Y otra que es muy útil y muy sencilla es hacer una prueba de provocación de magnesio. O sea, tú haces una inyección, un suero con magnesio y luego mides el magnesio en orina. Si tú consigues recuperar por la orina un porcentaje alto de magnesio, quiere decir que ese cuerpo está bien de magnesio, porque mucho se ha ido por la orina. Si no consigues recuperar apenas magnesio en la orina de lo que has inyectado, es porque el cuerpo lo ha cogido como una esponja y puede ser un indicador de que estás falto de magnesio y que necesitas suplementar. Nos decía aquí Edgar Badilla que en Costa Rica tenemos aguas magnesianas por ser un país volcánico, que eso lo afirmó el cardiólogo brasileño, doctor Lair Ribeiro. Qué bien. Voy a ir a Costa Rica. Y hay otras formas, a través de la piel, los baños con sales de Epsom son formas buenísimas de tener suplementación de magnesio, los aceites de magnesio, o sea, no todo tiene que ser suplementación oral. Hay otras formas, los baños de pies con agua templada y sales de Epsom son una cosa buenísima para detoxificar y para meter magnesio a los tejidos. Sí, igual en rociarla en la piel. Algunas veces pica un poco, Sí, es pica lo un poquito. único que genera un poco de sensibilidad, pero igual puede ser un aceite, digamos, con magnesio. Ok, Sergio, yo creo que no tenemos más preguntas. Realmente agradecerte y agradecerle a todos los comentarios en el chat, pues han sido de agradecimiento, de que ha sido realmente muy esperanzador, es lo que nos han dicho, que muy buena información, que han aprendido muchísimo y que realmente pues ha sido muy claro, lo cual siempre es importante porque algunas veces estas charlas son un poco científicas y algunas personas pues se pierden. Así que te agradezco de verdad por toda la claridad y toda el deseo de enseñarnos a todos nosotros sobre esto, que es la prevención real de las enfermedades y en este caso de las enfermedades cardiovasculares, que como sabemos, pues son una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Pues a ti muchísimas gracias por abrirme este espacio, por invitarme virtualmente a Costa Rica. Muchas gracias a todos los asistentes y me alegro que tenga esta buena acogida. Y estamos empezando. Sigue adelante con esa labor divulgativa. Muchas gracias.